En este video vamos a ver ahora el procedimiento que se realiza para la selección del acero cuando se está diseñando, bien sea la tubería revestidora de producción del pozo o el aparejo de producción del pozo. Antes de comenzar con los cálculos y el procedimiento, vamos a ver un preámbulo que tiene que ver con un poquito de teoría, ciertos conceptos, para entonces ya pasar a lo que es el flujo de trabajo. Partes por millón. Expresa la concentración de una sustancia como el número de partes de esa sustancia por cada millón de partes de la mezcla total. A menudo se refiere a ppm en volumen o ppm en peso. Para gases, las ppm son equivalentes a ppm molares. Porcentaje mol o porcentaje molar expresa la concentración de una sustancia como el número de moles de esa sustancia dividido por el número total de moles de la mezcla, multiplicado por 100. Peso molecular, la suma de las masas atómicas de todos los átomos en una molécula. Suposiciones importantes. Para la conversión directa de ppm a porcentaje molar, especialmente en el contexto de gases como H2S y CO2, en una mezcla de gas natural. ppm se refiere a ppm molares o ppm en volumen. Si las ppm que tienes son por volumen, entonces son directamente proporcionales a las ppm molares para gases ideales, lo cual es una buena aproximación para el gas natural o bajas presiones. Si tus ppm son por peso, el cálculo es un poco más complejo y necesitarías la densidad de la mezcla. Aquí asumiremos ppm molares. La mezcla principal es gas natural. Esto significa que la mayor parte de la mezcla es metano, con proporciones menores de otros alcanos y los contaminantes H2S y CO2. Esta información de los gases como el H2S y el CO2 se obtienen de la toma de información de fondo mediante PVT o en algunos casos en superficie. En esta tabla puede ver un ejemplo de la composición de los gases, bueno, en este caso de la composición del gas y los gases que contienen este gas. ¿Okay? Al final de la suma molar debe dar 100 porque es el porcentaje en que está distribuido esos gases en el gas. Estas muestras se toman con equipos especiales, se bajan al pozo, una vez en el pozo se captura o se entrampa ese líquido, esa información, vamos a llamarlo así porque al final nos va a dar una información, ese líquido, esa muestra, se saca a superficie y el contenedor mantiene las condiciones de presión y temperatura originales a la que está o a la que fue tomada la muestra. ¿Okay? Entonces, este es un PVT ejemplo de un pozo X donde podemos ver la proporción molar en porcentaje de cada uno de los gases que componen ese gas. Están los contaminantes y están los demás eh, gases que componen en este caso, la composición de esa muestra de ese ejemplo del gas. Fórmulas que se utilizan para realizar los cálculos. Si la información de estos gases la entrega en ppm molares, la ecuación es la siguiente. El porcentaje molar de CO2 es ppm molar entre 1.000.000 por 100. Para el H2S es igual ppm molar entre 1.000.000 por 100. ¿Por qué esta fórmula simple? Porque si tienes 1000 ppm o partes por millón de H2S, significa que hay 1000 moles de H2S por cada millón de moles totales. Para convertir esto a porcentaje simplemente divides por 1.000.000 y multiplicas por 100. Así de sencillo. Esto lo hago porque normalmente la información se puede suministrar en ppm o se puede suministrar en porcentaje. En un supuesto caso que den en ppm, este sería la manera de convertirlos a porcentaje molar.
En este ejemplo, si la información nos la entrega en ppm y se desea saber cuánto es el porcentaje molar, usamos la ecuación que vimos anteriormente, sustituimos valores y nos da un resultado para el CO2, para este ejemplo, de 3.25%. Y si es H2S, la misma fórmula, sustituimos por 131, hacemos la operación y da un resultado de 0.131%. Eso quiere decir que ese sería el porcentaje molar para el CO2 y el H2S. Ahora, la conversión de porcentaje molar a partes por millón para gases como el H2S y el CO2 es relativamente sencilla, asumiendo que estamos hablando de ppm por volumen, que es lo más común en el contexto de gases en el aire o una mezcla gaseosa. Como conceptos claves, un porcentaje significa partes por 100, partes por millón significa partes por millón, en este caso ppm, partes por millón. Dado que un millón es 10.000 veces 100, para convertir un porcentaje a ppm simplemente multiplicas por 1000. El ejemplo del cálculo: si la información de estos gases se nos entrega o se las entregan a ustedes en porcentajes molares y se requiere saber cuánto es en ppm, la ecuación es la siguiente: ppm molar de CO2 para el caso del CO2 es porcentaje molar por 10.000. En este ejemplo, 3.25%, que es del ejemplo anterior, por 1000 nos da 32.500 ppm. De igual manera pasa con H2S, la misma fórmula, en este caso es 0.0131 y nos da 131 partes por millón. ¿Okay? Fórmula sencilla que se pueden usar en dado caso que se entregue de una u otra forma la información del H2S y el CO2. Como comenté, esta información la suministra el ingeniero de productividad, de producción, de optimización de producción, la suministra al equipo de BCD, o en este caso también a los ingenieros de diseño de perforación y terminación. Es muy importante tener esta información porque el ingeniero de perforación necesita diseñar los tubulares, sobre todo el de producción, que es el que va a ver la producción, para poder determinar los grados de acero, y el de producción porque el aparejo va a ver la producción y obviamente pues va a estar en el ambiente hostil si hay presencia de H2S y CO2. Para calcular la presión parcial en la profundidad de interés para el CO2, la ecuación es la siguiente: presión parcial es porcentaje molar por presión a la profundidad de interés entre 100. ¿Por qué la profundidad de interés? Luego en el flujo de trabajo vamos a ver lo que es la profundidad o la presión en este caso a la profundidad de interés. ¿Ok? En este ejemplo, bueno, tenemos que el porcentaje molar es 1.87, la profundidad de interés, la presión, perdón, a la profundidad de interés es 7.685, lo dividimos entre 100 y esa presión parcial es de 143.70 psi. Eso quiere decir que el ingeniero, con su gráfica de presión, determinó a qué profundidad va a haber el cambio del acero, y esa profundidad él ingresa a la gráfica de presión, corta e identifica qué presión tiene allí. De igual manera es con el H2S, 1.71 porcentaje molar de H2S por la presión a la profundidad de interés entre 100, 131.5. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver el ejemplo un poco más gráfico, porque ahí mostré la fórmula y está, pero la profundidad, presión a la profundidad de interés, ¿qué es? ¿De dónde sale ese dato? Lo vamos a ver ahora aquí en este flujo de trabajo que lo llamé pozo ejemplo 1. Bien,
Tenemos la información que nos pasó el ingeniero de yacimiento, el de productividad, donde viene la información del yacimiento o los datos del yacimiento. ¿Ok? Esta información es de vital importancia porque de ahí hay ciertos datos que se usan para cuando se vaya a simular las condiciones, en el caso del aparejo de producción, de operación y de cargas. Usemos los software comerciales especializados para el diseño de tubulares. Igual para diseñar las tuberías revestidoras. Ciertos datos que se utilizan para poder ingresarlos a la herramienta. Ok, esta gráfica que estoy mostrando, esta gráfica es muy importante porque, como ven, tiene un semáforo que va de verde hasta un rojito un poquito más oscuro y es la que nos va a determinar en qué zona va a caer el pozo dependiendo de la presión y temperatura. Yo le llamo a los pozos que caen en zonas de extrema temperatura, extrema presión, porque es así, porque es la zona amarillita, la verde es zona normal, no hay ningún problema, ahí se puede trabajar sin ningún problema. No tenemos ambientes tan hostiles en presión y temperatura. Pozos terciarios, pozos medianamente de presiones manejables, al igual que de temperatura. Tenemos la sección de HPHT, High Pressure, High Temperature, o alta presión, alta temperatura, Ultra HPHT, y tenemos la HPHT que ya son condiciones un poquito más extremas. ¿Okay? Si nuestro pozo cae en la sección de HPHT, yo normalmente, personalmente nombro el pozo va a estar en condiciones de presión y temperaturas hostiles. Es el término que se debe hacer, ambiente hostil de presión y temperatura. No hay otro término para llamar a los pozos que caen en esa zona. Yo personalmente, vuelvo y repito, nombro los pozos que caen en la zona de HPHT en adelante, ambientes hostiles de presión y temperatura. No hay otra definición. Entonces, esta grafiquita o esta imagen que están viendo es muy importante porque va a determinar en qué zona cae nuestro pozo. ¿Okay? Como ven aquí, tenemos una presión de fondo de 17.000 psi, marco aproximadamente a donde queda los 17.000 psi en la gráfica, y me dice que la temperatura de fondo de yacimiento es 176. 176. Ahí está. Eso quiere decir que nuestro pozo está cayendo en un ambiente HPHT, un ambiente hostil de presiones y temperaturas, o de presión y temperatura. El pozo hay que diseñarlo de tal manera de que los aceros que se vayan a instalar tanto en la tubería revestidora como en el aparejo sean aceros que resistan a estos ambientes hostiles de presión y temperatura. ¿Okay? En todo programa de perforación, terminación, este grafiquito está colocado allí. En los CWOP y DWOP están colocados también porque hay que informar qué pozo se va a perforar, en qué ambiente va a caer y qué requerimientos se necesitan. En esta gráfica, como pueden observar, tenemos el gradiente de temperatura. Está gradiente de temperatura y está una linecita azul y dice producción 2 años. ¿Qué quiere decir? Que está el gradiente estático, ¿no? Y el gradiente dinámico, que es el de producción. Para este ejemplo, es el azulito. ¿Okay? Si se acordarán en la teoría, yo comentaba que la presencia de H2S va a partir de los 65 grados centígrados hasta los
80, 90 grados, pero que se han observado en pozos hasta 100 grados la presencia de H2S, ¿sí? Que es la zona que está marcada ahí en rojo, 65 a 100 grados. ¿Qué quiere decir con eso? Que es la zona donde se va a trabajar para seleccionar a qué profundidad viene el cambio del acero. Cuando digo cambio de acero, es los aceros resistentes a la corrosión y donde inician los aceros que no van a ser afectados debido a la temperatura. Otros grados de acero. ¿Eh? Entonces, eso tiene su procedimiento que más adelante vamos a ver el semáforo, como le digo yo, para seleccionar esos aceros. Como ven, esa es nuestra ventana 65 a 100. ¿Okay? Entonces, vamos a, a ingresar para este ejemplo 90 grados. ¿Okay? Yo normalmente uso 80, va a depender también del pozo. Cuando son pozos terciarios que hay presencia de H2S o CO2, pues toda la tubería tiene que ser resistente a la corrosión. Cuando son pozos más profundos, pues ya cambia la situación. Para este ejemplo estoy usando 90 grados. Uso la producción 2 años. ¿Por qué? Porque la producción a, a largo plazo es la que va a ver el pozo por 2 años. Una condición de presión y temperatura constante, que es la que trae el pozo. Es la que va a, a afectar al entorno por la transferencia de calor. Tengo un video donde explico la parte de la temperatura, cómo se afecta al espacio anular, a los espacios anulares, a las TR, etcétera, etcétera, que lo pueden ustedes verificar. Está dentro también de mi canal y para que entiendan un poco esta parte que estoy diciendo. Entonces, vamos a usar para este ejercicio 90 grados y de ahí vamos hasta la profundidad para ver aproximadamente cuánto metros de tubería resistente a la corrosión vamos a usar para este ejemplo o para el pozo que ustedes estén diseñando. En este caso me dio aproximadamente 2400 metros. Yo en lo personal, cuando hago o monto los ejercicios, los diseños, yo le coloco 200 metros de más como para no amarrarse el dedo y asegurar el diseño. 200 metros más para entonces tener esa holgura y evitar a quedarme corto. Para este ejercicio pues nos está dando 2400 metros. Bien, a esa profundidad. Tenemos el otro gráfico. El otro gráfico es el de presiones. Y es la presión, en este caso, de la producción en 2 años. ¿Por qué? Porque a medida que el pozo produce, la, la presión va a variar. Pero si está estático, se va a mantener estático. Va a recuperar presión en el yacimiento y bueno, y si está cerrado el pozo, ¿no? Va a haber la presión tanto arriba como abajo porque está cerrado. Él va a restaurar presión. En este caso, estoy tomando la ley de producción 2 años como para llevar también, eh, digamos, ser conciso con el gradiente de temperatura en producción 2 años y también por la presión. ¿Okay? En este caso, el ejemplo que acabamos de ver decía presión en la zona de interés. Entonces, la presión de la zona de interés ya la determinamos que fue a 2400. Trazamos una linecita, luego la otra y verificamos a esa profundidad cuál es la presión que tenemos. ¿Qué presión tiene en este caso el aparejo a esa profundidad o el pozo a esa profundidad? Son 8850 psi. ¿Sí?
Teniendo estos datos, vamos a calcular las presiones parciales de CO2 y H2S, teniendo ya los datos PVT o análisis de muestras de campo, que nos lo facilitó el ingeniero de yacimiento de productividad o de producción. Sustituimos la fórmula y nos da que la presión parcial de CO2 es 167.08 psi. Para el H2S hacemos el mismo cálculo y nos da una presión parcial de 257.14 psi. ¿Okay? Bien, esto no queda aquí, viene otro paso que es identificar si vamos a requerir o no se va a requerir aparejos resistentes a la corrosión. Y es la famosa tablita, como le digo yo, semáforo, donde nos indica, dependiendo de los resultados que nos dio estos cálculos, si vamos a requerir o no tuberías resistentes a la corrosión. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Para el CO2, en este caso, del verde al rojito, y el verde nos dice para presiones parciales menores a 3 psi no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la corrosión esperada no se va a presentar y el acero recomendado cualquiera de los aceros que tengamos disponible. ¿Okay? Nuestro resultado fue 167.08. O sea, aquí pues tenemos que sí o sí ir más arriba. Entre 3 a 30 psi de presiones parciales, la corrosión es esperada, es media y ya nos recomiendan usar un acero resistente a la corrosión. Pero nuestro ejercicio nos dio 167.08. Ahora bien, vamos al semáforo en la parte más superior que está en rojo y dice presiones parciales mayores o iguales a 30 psi. ¿Cuánto nos dio el ejercicio? 167.08. Eso quiere decir que debemos usar un acero TRC 95, 110, porque después viene la otra versión del diseño que es analizar los esfuerzos de la tubería. Entonces TRC 95 porque se espera una corrosión alta. En nuestro ejercicio dio 167.08. Eso quiere decir que tenemos una corrosión alta. El H2S pasa igual. El semáforo es de verde a rojo. En presiones parciales de H2S menores a 0.05 psi no presenta corrosión y podemos usar cualquier grado. En este caso, pues el resultado de nuestro ejercicio es 257.14. Vamos al amarillo, debe estar entre 0.05 y 1.5 psi en presiones parciales. A nosotros nos dio 257.14. La corrosión esperada con esas condiciones es media y el acero recomendado pues ya sería un acero resistente a la corrosión. Cuando vemos o observamos el rojo, o lo que está el rojo del semáforo, dice que con presiones parciales mayores a 1.5 vamos a esperar una corrosión alta y ya se requiere el uso de aceros resistentes a la corrosión. ¿Qué quiere decir en nuestro ejercicio? Para nuestro caso, la presión parcial dio 257.14 y en este caso el ingeniero de diseño va a tener que usar, ¿verdad?, tuberías resistentes a la corrosión de 2400 metros hacia arriba. Como yo le comenté, personalmente yo sumo 200 más, 2600 metros, para amarrarme el dedo, como se dice en el argot popular, y hacer el diseño. Ya lo que todo aquí es ya ir luego a los software de diseño. Actualmente ningún software hace este cálculo se hace aparte. A los software de diseño hacer ahora el análisis de las cargas a las que va a estar sometida la tubería. Una vez teniendo ya los resultados del análisis
de las presiones parciales, se procede a ir ahora a hacer el diseño del pozo en la herramienta de ingeniería para el diseño de los tubulares. Entonces, con este pequeño ejemplo, este pequeño flujo de trabajo, pues es lo que se hace. Hay otras grafiquitas que también se utilizan para estos cálculos. Depende de cómo lo quiera manejar el ingeniero de diseño. Pero esta es la secuencia que se sigue para poder determinar los grados de acero en, en un aparejo o en una sección de tubería revestidora, sobre todo la de producción. Entonces, bueno, dejo esto también aquí para que ustedes lo verifiquen y lo puedan ver cuando deseen. Si se les olvida algo, algún detalle, pues está dentro del material como parte del curso de entrenamiento de diseño tubulares.